Hola, soy Manuel Remacha, profesor de la Escuela de Negocios y Dirección. Seguimos con los temas 1 al 8, que ya dijimos que los agrupábamos porque nos parecía que podían ser objeto de un estudio conjunto. Y dentro de estos temas vamos a afrontar lo que son los temas 4 al 8, que son los 5 estadios financieros que componen las cuentas anuales. Comenzamos con el tema 4, referente al balance. El tema 4 en el balance, el esquema que vamos a tener es normas de elaboración del balance, el modelo normal de balance, el modelo abreviado del balance y ejemplos prácticos. El balance, pues para elaborar el balance tenemos que una serie de normas que nos viene especificada en el manual, de las cuales podríamos resaltar algunas, como es que hay que diferenciar el activo corriente del activo no corriente, el pasivo corriente del pasivo no corriente, que no se pueden compensar partidas, salvo algunas excepciones, que las correcciones valorativas y las amortizaciones minoran las partidas de activo que corresponden. Vamos a tener normas sobre inversiones inmobiliarias, sobre existencias, etcétera. Esto nos permitirá configurar el balance de una forma adecuada. Vamos a tener dos tipos de balance, uno es el modelo normal del balance y otro el modelo abreviado. Si nos fijamos en el modelo normal del balance, vamos a tener una configuración de 5 columnas. Siempre en la primera columna nos aparecen las cuentas que hay que agrupar en ese epígrafe. Nos va a venir la definición, la nota de la memoria en la que se explica por qué se ha calculado de así y los datos correspondientes al ejercicio al que corresponden las cuentas anuales y los datos correspondientes al ejercicio anterior. Si os fijáis, tenemos separado el activo en activo corriente y no corriente. En el activo no corriente, pues bueno, ya conocemos el inmovilizado intangible, material, inmobiliarias, etcétera. Sabemos que está ordenado de menor a mayor liquidez, con lo cual comenzamos el activo con los activos menos líquidos y abajo tendremos los activos más líquidos. Esto en cuanto al activo. En cuanto al pasivo y patrimonio neto, pues tenemos, por un lado, el patrimonio neto, que es toda aquella parte del pasivo, vamos a decirlo así, que no es exigible. Aquí podríamos hacer unas diferencias que son lo que son fondos propios y activos y pasivos, orígenes no exigibles, y una serie de patrimonio netos derivados de cambios de valor y subvenciones, donaciones y legados recibidos, que van a tener bastante importancia en estadios financieros posteriores, como son el estado de flujo de efectivo y el estado de cambio de patrimonio neto. Bien, el pasivo ocurre lo mismo que con el activo. Tenemos un pasivo no corriente a largo plazo y un pasivo corriente a corto plazo. A largo plazo, si os fijáis, siempre vamos a separar lo que son los pasivos normales, por decirlo así, de una empresa, con los pasivos que tenemos con empresas del grupo y asociadas. El pasivo corriente también tenemos separados estos mismos conceptos. Y bueno, pues resaltar algo que ya sabemos, que es que el pasivo exigible se ordena por exigibilidad, es decir, lo menos exigible, lo que va a ser exigible a más largo plazo es lo primero, y acabaremos con aquellos pasivos que son exigibles a corto plazo. Bien, tenéis un ejemplo práctico que os clarificará todas estas ideas. En el tema número 5 vemos la cuenta de pérdidas y ganancias, que se desarrolla en un esquema muy similar al tema número 4. Tenemos las normas de elaboración, tenemos un modelo normal y un modelo abreviado. Y luego tenemos un ejemplo práctico, además de Repsol y YPF, un ejemplo real que os clarificará todas estas ideas. Las normas para la elaboración de cuentas de pérdidas y ganancias, pues bueno, pues tenemos una serie de normas que tendréis que revisar y que nos ayudan a concretar lo que es la elaboración de la cuenta. Más o menos te viene a decir que el resultado del ejercicio está formado por ingresos y gastos del mismo, excepto cuando proceda a su imputación directa al patrimonio. Sabéis que existen unas cuentas, los grupos 8 y 9, cuyas correcciones valorativas, digámoslo así, se imputan directamente al patrimonio neto y no a la cuenta de pérdidas y ganancias, pero forman parte del resultado del ejercicio.
Otra norma que se clasifican de acuerdo con su naturaleza, que las ventas se reflejarán por su importe neto, normas sobre los trabajos realizados por otras empresas, sobre subvenciones, donaciones, legados, etcétera. Vais a tener una serie de normas que será importante que las reviséis para poder elaborar una cuenta de pérdidas y ganancias correctas. Asimismo, tenemos dos modelos de cuenta de pérdidas y ganancias, una que es la cuenta normal, la forma normal del modelo de cuentas de pérdidas y ganancias, y luego tenemos el modelo abreviado. El modelo normal, vemos que más o menos la estructura es igual que la del balance, una primera columna con las cuentas que se incluyen dentro de un determinado concepto, el concepto, la nota de la memoria en la que se explica cómo se ha calculado ese concepto y los valores del año en curso y del ejercicio anterior. Siempre recordar que los datos cuantitativos de las cuentas anuales tienen que venir referidos al año en curso y del año anterior. Tenemos en la cuenta de pérdidas y ganancias dos resultados, dos subresultados. Tenemos un resultado de explotación y un resultado financiero. La suma de ellos nos dará el resultado del ejercicio. Una vez que le restamos el impuesto sobre sociedades, nos va a aparecer el resultado del ejercicio por operaciones corrientes. Luego tenemos unas operaciones residuales, que son las operaciones interrumpidas, que ya veremos más adelante, que también se incluyen dentro de la cuenta de pérdidas y ganancias, pero que, como ya os digo, son residuales y veremos más adelante. Por ahora no merece más explicación ese punto. Si seguimos para el tema 6, vemos el estado de cambio de patrimonio neto. Es decir, el tema 6, 7 y 8 yo creo que pueden ser los temas con los que menos estáis familiarizados, porque se aparecen con la aplicación del nuevo Plan General Contable. El estado de cambio de patrimonio neto, este tema lo que incluye son 3 puntos, que es una pequeña introducción para que sepáis cómo ha nacido este estadio financiero y su introducción en la normativa española por parte de las NIC, de las normas internacionales de contabilidad, las normas para elaboración y el modelo normal de estado de cambios en el patrimonio neto. Este no tiene modelo abreviado. Entonces, como os comentaba, pues en la introducción nos habla de las normas internacionales de contabilidad, que son las que nos exigen o las que hemos aplicado para establecer este estadio financiero dentro de nuestra normativa. Y tenemos que resaltar que con el nuevo Plan General Contable aparecen los grupos 8 y 9 que no existían en el Plan General Contable en 1990, por los cuales hay correcciones valorativas que se imputan directamente al patrimonio neto y no a la cuenta de pérdidas y ganancias, por lo cual el patrimonio neto varía. Este tema 6 de estado de cambio de patrimonio neto lo que va a intentar es concretar cómo ha variado esa partida patrimonial del pasivo, por decirlo de alguna forma, del balance. El estado de cambio de patrimonio neto tiene dos partes, básicamente. Un estadio de ingresos y gastos reconocidos, es decir, volvemos a la idea anterior, tenemos un resultado contable, que son las cuentas del grupo 7 menos las del grupo 6, ingresos menos gastos, pero tenemos las cuentas de los grupos 8 y 9, que son correcciones valorativas, que se imputan directamente al patrimonio neto. El estado de ingresos y gastos reconocidos lo que quiere especificar es la totalidad de ingresos y gastos que se han reconocido en el ejercicio, independientemente que formen parte de la cuenta de pérdidas y ganancias, que digamos que es el resultado real de la empresa, por decirlo de alguna forma, y el resultado total de esta. ¿De acuerdo? La estructura, pues veis que sigue siendo la misma. El número de cuenta, el concepto, la nota de la memoria y el dato referido al ejercicio y al ejercicio anterior. Partimos del resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias. En una primera parte vemos ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto, es decir, variaciones del patrimonio neto por entradas de las cuentas 8 y 9, de los grupos 8 y 9, y luego tenemos transferencias, es decir,
Digamos que todas las cuentas de los grupos 8 y 9 son temporales y tienen que terminar muriendo en algún momento. Entonces, estas cuentas, una vez que se imputan al patrimonio neto, tienen que salir. Cuando salen, aparecen en esta segunda parte del estado de ingresos y gastos reconocidos. La suma de estos dos grandes bloques nos da el total de ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio. ¿De acuerdo? El estado total de cambio de patrimonio neto nos explica cómo ha variado el patrimonio neto desde el inicio del ejercicio al final y por qué concepto ha variado. Si veis, es una tabla de doble entrada. Veis que, como todo en las cuentas anuales, va referido al ejercicio anterior y al propio, con lo cual son dos partidas, son dos partes idénticas, esta primera que tenemos con la segunda que aparece en la parte posterior de esta tabla de doble entrada, y en la cual tenemos, en el eje de ordenadas, tenemos los conceptos por los cuales ha variado el patrimonio neto, y en el eje de abscisas tenemos la serie de conceptos por las cuales ha variado. Tenemos desde capital escriturado, no escriturado, prima de emisión, reservas, etc. ¿De acuerdo? Como comentábamos, este estadio también viene referido al ejercicio anterior, inicio del ejercicio X-2, al saldo ajustado del ejercicio X-1, ¿de acuerdo? Tenemos el saldo final del ejercicio anterior, por qué ha variado nuestro ejercicio y el ejercicio final. Bien. El estado de flujos de tesorería. Un estadio también nuevo, incluido por las normas internacionales de contabilidad. Esquema muy parecido a los dos anteriores. Introducción, normas, modelo y casos prácticos. La introducción. Lo más importante de este tema es comprender cómo se elabora y para qué sirve el estado de flujos de tesorería. Habréis oído hablar que la tesorería en una empresa manda. Bien, pues este estado de flujos de tesorería lo que intenta concretar es qué variación de tesorería tenemos y dónde se ha producido. Saber la variación de tesorería es fácil, porque restamos los bancos, la tesorería a 31 del 12, la comparamos con la que había a 1 de enero y ahí teníamos la variación de tesorería. Lo que es interesante saber es dónde se ha creado esa tesorería o dónde se ha destruido. No es lo mismo que la tesorería se cree por actividades de explotación que de inversión que de financiación. ¿De acuerdo? Tenéis una serie de normas para elaborar el estado de flujos de tesorería, pero la norma básica que existe para elaborar este estadio es que tenemos que eliminar todo aquel ingreso o gasto que no produce movimiento de tesorería. ¿De acuerdo? Por ejemplo, amortizaciones. Las amortizaciones son un gasto, pero no producen movimiento de tesorería. Por lo tanto, esas amortizaciones sumarían al estado de flujos de tesorería. ¿De acuerdo? Revisar las normas para la elaboración del estadio de flujos de tesorería que os aclarará bastante cómo se elabora este estadio. Lo más interesante en un momento dado es revisar este estadio y veis que tenemos tres subestadios: actividades de explotación, de inversión y de financiación. No es lo mismo que una empresa genere cash, genere efectivo por flujos de efectivo de explotación que de inversión o de financiación. ¿De acuerdo? Fijaros lo que os comentaba. La amortización se suma. ¿Por qué? Porque no produce movimientos de tesorería. Las existencias, deudores, activos corrientes pueden tener signos positivos o negativos, depende de sus saldos iniciales o finales. El esquema, muy parecido al anterior. Una primera parte donde aparece el concepto, la nota de la memoria en la que se explica esa variación y los datos del ejercicio en curso y del ejercicio anterior. ¿De acuerdo? Es una forma de conciliar
de conciliar el resultado del ejercicio antes de impuestos, se concilia con la variación de tesorería. ¿De acuerdo? Bien, si seguimos con el tema 8, la memoria es un tema muy cortito, simplemente hay una serie de normas para elaborar la memoria, pero lo más importante de este tema es resaltar que la elaboración de la memoria se verá paso a paso durante todo este curso.